Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión pues me gustaría comentarles una serie de cuestiones acerca de la idea de crisis en la modernidad. Eh, Todo esto viene al hilo de lo que Paul Hazzard llamó la crisis de la conciencia europea, que gira en torno a el cambio de paradigma ontoepistémico de la modernidad. Entonces la pregunta para iniciar sería si la filosofía moderna es una filosofía de la crisis, ¿no? Estamos hablando de la crisis de finales del siglo XVII, una crisis de civilización que tuvo que ver con los modos de ser en el mundo, de aspectos científicos y epistemológicos, y como ya he dicho antes, de una ruptura de los paradigmas de ver y entender el mundo. Eso es lo que quiere decir ontoepistémico, que vino de la mano fundamentalmente de una secularización de del mundo, ¿no? De la vida en general, y de, sobre todo, fundamentalmente, de una secularización de las sociedades modernas occidentales. Una secularización que vino de la mano de una crisis política, de una ruptura con la monarquía, que era la institución política que se había llevado el pato al agua con respecto al poder papal y al poder imperial, pero que también tuvo su momento de declive, que le llevó a que dio lugar, vamos, a una transformación de la soberanía y de los fundamentos del poder, ¿no? Del, de la respuesta a la pregunta ¿por qué obedecemos? Sencillamente. También podemos citar la cuestión de las crisis relativas a las clases sociales, ¿no? Con los movimientos de clases y la transición de una sociedad estamental a una sociedad clasista que sigue viviendo a día de hoy, hasta que nadie me diga lo contrario. Entonces, como digo, hay una puesta en cuestión del soberano, que en nuestro caso es el rey, y de sus súbditos, ¿no? Del pueblo. Eh, este cuestionamiento dio lugar al desmembramiento, a deshacer la condición natural de los lazos, es decir, de una desnaturalización de las relaciones de poder, ¿no? De una nueva manera de ver las relaciones de poder no como algo natural, dado per se, sino algo que tiene que ver con estamentos que estaban sujetos a cambio, ¿no? Y que eran cosas contingentes, no eran cosas necesarias de manera natural. Como digo, esta ruptura de estos lazos sociales dio lugar a otro tipo de lazos sociales, ya vinculados a cuestiones sociales, como es la burguesía y los burgos, al margen de la iglesia o el clero y de el estado nobiliario, ¿no? Del estado de los nobles. Entonces, con respecto a la crítica, es decir, a este cambio radical de la configuración política, económica, social, religiosa, científica e incluso de género, podríamos decir, la pregunta sería ¿cuál es el modo de hacer filosofía en la crisis moderna? ¿No? ¿Cuál es la transformación del modo del sistema de pensamiento acorde a esta crisis, a esta transformación? Bien, pues este modo de hacer filosofía es el modo de hacer filosofía como crítica, ¿vale? Porque crisis y crítica son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de este tránsito, este movimiento de deshacer y de construir nuevos lazos que tuvo lugar del siglo XVII al XVIII, ¿vale?
Entonces, la crítica es la condición del pensamiento filosófico válido, en tanto que actitud ilustrada fundamental, ¿vale? ¿Cuál es la piedra de bóveda, el Sancta Sanctorum de la filosofía como crítica, ¿no? De la filosofía moderna en última instancia? Bien, a mi juicio, la clave es el antifundamentalismo, ¿vale? Antifundamentalismo, es decir, la crítica a todo fundamento, de origen natural, podríamos añadir. Para concretar, este antifundamentalismo está atacando principalmente, aunque no se reduce a ello, pero principalmente al fundamento del dogma y al fundamento de la autoridad. Es decir, los dos focos frente a los que se enfrenta la filosofía como crítica dentro de este cambio de paradigma, de esta crisis, es el dogma y la autoridad. Es decir, que este antifundamentalismo se da como antidogmatismo y como antiautoritarismo. Es decir, ejerce un enfrentamiento a determinadas posiciones. Bien. Con respecto al antidogmatismo, podríamos decir que consiste en el fin de la relevancia, importancia, sí, de la consistencia del dogma basado en la arquitectura de la verdad revelada, ¿de acuerdo? De la idea de la fe como una verdad divina incuestionable. Y este desmontaje radical de los fundamentos del mundo religioso es en lo que consistió la crítica al dogma como un orden cuestionable, ¿no? Bien, en segundo lugar, con respecto al antiautoritarismo, esto se puede ver concretizado, iba a decir, pero es una expresión muy fuera de lugar, ¿no? Un poco extraña. Se ve manifestada en el fin del poder del leviatán o del soberano absoluto, ¿vale? Es decir, que a la pregunta de quién tiene la última palabra en lo que respecta al poder, ya no tenemos que acatar las órdenes del soberano, en este caso el rey, sino que tenemos que seguir generando un nuevo modelo de soberanía. Este modelo de soberanía va a ser el consenso popular, si se quiere llamar así, y va a consistir en ir redibujando, repensando, reconjeturizando las condiciones de posibilidad de nuestras vidas, puesto que no hay dominación que se imponga por sí misma, ¿no? No hay una dominación natural, sino que toda dominación es dada por el dominado, ¿de acuerdo? Entonces, la modernidad como actitud se define por el cuestionamiento de las verdades últimas de la escritura religiosa, de la ley y del conocimiento científico. Cuidado, que ya he dicho que el antifundamentalismo principalmente se da como una crítica al dogma religioso y una crítica a la autoridad del soberano, pero no se reduce a ella, sino que la filosofía combate todo tipo de fundamento. Cabría preguntarse, así a modo de crítica de la crítica o de autocrítica, si se quiere utilizar este término marciano, que si la ausencia de todo fundamento es un fundamento. Me explico. Afirmar la imposibilidad de que exista un fundamento de nuestro modo de ver el mundo y de nuestro modo de entenderlo, de algún modo afirma de manera negativa que no existe tal fundamento. Pero esto ya es un tipo de fundamentalismo, aunque sea de carácter negativo, porque estamos afirmando que no hay fundamento. Luego, eso es un tipo de fundamentalismo.
aunque sería como la clase lógica del conjunto vacío, que es una especie de lugar de mansedumbre y de paz y bienestar. Aunque bueno, esto es cuestionable, simplemente lo quería apuntar. Bien, entonces, la crítica a toda autoridad, bien como escritura religiosa incuestionable, bien como ley, bien como conocimiento científico acrítico, ¿vale? Entonces, en resumen, la autoridad o el dogma no es la condición de posibilidad de la verdad de las producciones humanas, de las acciones humanas, de nuestra vida en general, sino que siempre se han de poner a examen, siempre se han de cuestionar, siempre se han de plantear problemáticas al respecto. Es decir, que todo fundamento, si quiere ser tal, de acuerdo con el nuevo modelo surgido de la crisis de la filosofía moderna, tiene que ser sometido a crítica, sencillamente. Entonces, la noción de crítica tiene una historia etimológica y de uso histórico ligada a diversos saberes. Por ejemplo, el saber de la agrimensura, ¿no? Porque crítica al final viene de krinein, del krinein griego, que significa cribar, ¿no? De ahí viene también, por ejemplo, criminal o criterio. Bien. Consiste en cortar algo, una decisión que se abre, consiste en separar, consiste en agrietar, consiste en desgarrar, es decir, que consiste en discernir, en separar al todo de sus partes, ¿no? Esto es lo que Descartes en el método, en el discurso del método, mejor dicho, define como análisis, ¿no? El análisis no es más que coger una totalidad de cosas, ¿no? Una totalidad, un conjunto, digamos, un fenómeno es un conjunto también, y irlo separando por sus partes más mínimas, ínfimas, ¿no? Llegar hasta sus partes más pequeñas, de tal manera que puedan ser catalogadas desde esa simplicidad. De manera que a través de esa simplicidad habría que reconstruir otra vez el fenómeno del que hemos partido, pero ya partiendo de esa base o ese filtrado de las partículas más pequeñas, vamos a decirlo así, de las partículas más simples, ¿no? Partir de lo complejo para llegar a lo simple, y de lo simple reconstruir una vez más lo complejo, ¿no? Lo que se ha denominado el famoso progressus y regressus, ¿no? Bien. Este separar con discernimiento, pues lo podemos ver ejercitado por médicos, por jueces, por filólogos o por diversos saberes y haceres de nuestra vida cotidiana. Consiste en, a su vez, restituir el sentido antiguo de los textos heredados de la antigüedad, fundamentalmente greco-latino, ¿de acuerdo? A través de una cosa que ya se venía haciendo en el Renacimiento, y es recuperar a los clásicos filósofos griegos y filósofos latinos, pero fuera de el foco de la óptica de la religión, ¿no? De la escolástica, sencillamente. Entonces, este ejercicio de recuperar los textos heredados sería un ejercicio de volver a traducir, volver a interpretar y volver a verificar el contenido de esos textos, de dichos textos, del conocimiento del contenido de dichos textos. Bien. Entonces, consiste ni más ni menos que en acceder a un sentido que cada vez es más difícil que nos llegue de manera inmediata. ¿Por qué? Para pasar del qué se dice al quién lo escucha, ese proceso, pues necesita de un conocimiento práctico, de lectura atenta, de lectura astuta, que necesita de cierto entrenamiento. ¿Vale? Bien.
una de las razones por las cuales se aduce este tipo de crisis es el encuentro con otros modos de vida, ¿no? Como la sociedad occidental pues va a empezar a recopilar fragmentos y vestigios de otras culturas a través de la figura de los coleccionistas, cómo se va a ir alimentando de otro tipo de completamente diferentes, ¿no? De modos de vivir a través de los aventureros, a través de los marineros que empezaron a surcar el globo, surcar, a navegar, bueno, a navegar el globo. Es decir, que fueron las novedades y la tecnología aquello que permitió dejar atrás el mundo antiguo y dar paso a una nueva manera de comprender lo que estaba por venir y lo que estaba construyéndose en ese momento. El crítico acompaña, digamos que media, que hace de mediador en la aventura del saber, porque si no entramos en la noche, en la oscuridad, puesto que la crítica es un arte de los límites, y esto es Kant, ¿de acuerdo? Las críticas kantianas no es más que la determinación del límite de diversos aspectos de la vida humana. Puede ser el conocimiento, puede ser la moral, puede ser nuestras actuaciones, nuestra comprensión, sencillamente marcar los límites de nuestro conocimiento, de tal manera que seamos conscientes de nuestra propia ignorancia, que el hecho de el conócete a ti mismo griego, el noscete ipsum, que aunque es latino esa expresión, el nocivis autos, me parece que se llama, bueno, a lo que voy, que la crítica kantiana es una cuestión de límites, es una cuestión de averiguar los límites, ¿bien? Entonces, la pregunta kantiana sería, por ejemplo, ¿hasta dónde llega mi conocimiento? ¿Hasta dónde llega mi manera de comportarme de manera ética o moral? Es decir, ¿hasta qué punto, cuál es el límite de la expresión? Es decir, ¿qué es lo que podemos expresar? Porque no se puede expresar todo lo vivido, sino que solo se puede, de algún modo, nivelar aquello que vivimos a través de las palabras, digamos que reducir el contenido vivencial. Las palabras consisten en reducir el contenido vivencial de las cosas de manera que sean comprensibles a nivel conceptual por los demás, que son los hablantes de una lengua. Bien. Y en el ámbito de experiencia posible, ¿no? De cuál es el límite de la experiencia, qué es lo que yo puedo experimentar y qué no, ¿no? Y si existen anomalías o si existen diferencias entre los sujetos, etc. En resumen, y en definitiva, consiste en reducir al máximo la confusión, reducir al máximo el error y reducir el extravío de la razón, con mayúsculas, vamos a decirlo así muy suavemente y muy erróneamente por otra parte, pero bueno, se entiende. Entonces, en contraposición a la reducción del error, pues tenemos la conquista de la certidumbre, de la certeza, de la determinación, de ir determinando y situando los límites de lo posible, ¿de acuerdo? De lo posible humano, posible para el humano. Bien, entonces, seguimos. Esta filosofía de la crisis dio lugar a no dio lugar, sino que fue de la mano de la crisis de los fundamentos del mundo, ¿no? De la experiencia humana como el último resorte, el último fundamento al que podemos agarrarnos para entrar en la verdad, con mayúsculas, si es que existe algo así, que supongo que sí. Entonces, los elementos de los fundamentos del mundo basados en la experiencia humana son la finitud, ¿no? El hecho de ser mortal, de ser parciales, de ser finitos, de ser personas limitadas, en el sentido de que podemos errar, que podemos ser engañados y engañarnos a nosotros mismos. En definitiva, que nos equivocamos, ¿no? Y
el otro es el establecimiento del campo de la experiencia posible humana que ya hemos citado. Entonces el crítico debe convencer a quien sea de la debilidad del espíritu humano, de la poquita cosa que somos, para sacar la mejor moral, para sacar la mejor política y legislación posible, de acuerdo a esta poquita cosa que somos. Bien. Entonces la pregunta que viene a responder o que nos surge a raíz de lo dicho es cómo ser lo mejor dentro de nuestras propias limitaciones, dentro de lo limitado que somos. Bien, pues ahí viene la función positiva o la característica constructiva del arte de los límites en el que consiste la crítica, que es cómo hacer algo mejor con lo poquito que somos, ¿no? Cómo hacerlo mejor, cosa que no era tan fácil, pero tampoco tan difícil, sino que es algo nuevo, sencillamente. ¿Cómo irá mejor? Bien, pues sabiendo que la condición humana es plástica, que se puede ir transformando, que es transformativa, que es cambiante y que es contingente, pues podemos llegar a lugares como la emancipación, la creación, aspectos culturales mucho más elevados, educación mucho más acertada o buena y aspectos políticos sociales mucho más habitables para el conjunto de la población. En resumen, hacernos mejores a nosotros mismos desde nosotros mismos, ¿no? Desde nuestra ínfima naturaleza humana. Bien, en base a los límites de nuestra propia reforma, de nuestra propia transformación. Entonces, ¿qué hemos hecho con nosotros mismos viendo a tantos individuos arrastrándose bajo el poder de uno, ¿no? ¿O por qué hasta entonces habíamos vivido así y no habíamos pretendido ir a mejor a través de la idea de progreso, ¿no? Que es en definitiva lo que está aquí en el fondo? Porque la servidumbre es el estado más habitual del hombre, aunque no el más propio. Es decir, porque tendemos a callarnos y no buscar algo mejor en lugar de hacerlo cuando está en nuestra propia naturaleza, ¿no? Se supone, según estos nuevos postulados modernos. Podemos vivir de otra manera, aunque no lo hagamos, aunque no esté dentro de nuestro horizonte de sentido. Bien, pues la conclusión a la que llegamos es que si suponemos, porque claro, hay que suponerlo, que el atributo esencial del hombre consiste en la falta absoluta de todo atributo, es decir, que no tiene atributos, o que no tiene esencia, o que no tiene naturaleza, es por lo que podemos afirmar que el ser humano tiene libertad, o posee algo así llamado libertad. En otras palabras, la ausencia de un sentido extramundano, transmundano, trascendente, ¿no? Que viene como crítica de la autoridad religiosa, nos nos lleva a la afirmación de que el ser humano no tiene sentido. Pero esta afirmación no es algo negativo per se, sino que simplemente es la condición de posibilidad de serlo todo. Para poder ser algo, se tiene que partir del hecho de no ser nada. Porque si uno ya es algo, pues ya no se cuestiona si puede ser otra cosa o no, ya simplemente funciona con eso. Entonces, la asunción, ¿no? La aceptación de que no tenemos esencia es lo que justifica precisamente la capacidad de decidir qué hacer con eso que todavía no somos, ¿no? Como todavía no soy, porque no estoy determinado de antemano, como no tengo un sentido prefijado de antemano, pues tengo la capacidad de elegir, ¿no? Y en esa elección pues estaría la libertad como esencia humana, como la indeterminación ontológica de
el ser del ser humano, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos? ¿Cómo podemos dejar de ser lo que hemos elegido ser? Como ya he dicho, pues si uno elige ser algo, pues es muy difícil que cambie de opinión, ¿no? ¿Cómo nos hemos degradado tanto partiendo de la naturaleza humana más básica, que es esta libertad que hemos dicho, ¿no? Es decir, cómo a través de la cultura hemos ido estableciendo un sistema de apariencias y desigualdades que han dado lugar a la sociedad en la que vivimos actualmente y que vivieron ya previa crisis moderna. Bien, los humanos son los únicos animales que pueden hacerse idiotas a sí mismos. Idiotas en el sentido griego de la palabra, aunque aquí habría que darle una vuelta al término. El idiotez griego es aquel que solo se preocupa por sí mismo, por sus propios intereses, que no se preocupa por lo que pase con su pueblo, ni lo que pase con su familia. Bueno, su familia supongo que sí, ¿no? Porque ya es lo que faltaba. Que no se preocupe por lo que sucede con su país, o no se preocupa por lo que sucede con los animales, o con las plantas, o con lo que sea, ¿no? Solo se preocupa por sí mismo. Eso es un idiota en sentido griego. Pero claro, aquí lo que se está planteando es que realmente no nos hacemos cargo de nosotros mismos. O sea que incluso somos idiotas con nosotros mismos. Porque ni siquiera nos planteamos si lo que hacemos está bien, está mal, por qué, para qué y hacia dónde, ¿no? Bien, entonces tenemos que devolvernos o que restaurarnos en la naturaleza de lo que somos, ¿de acuerdo? Y en esto va a consistir la crítica a las formas de dominación clásica. Bien. Entonces, en resumen, la crisis o crítica tiene diversos modos, ¿de acuerdo? En primer lugar, la cuestión del cuestionamiento, la cuestión de la interrogación, el por qué, o el para qué, o el qué sentido tiene, o el simplemente cuestionar, el cuestionamiento. En segundo lugar, tiene el desenmascaramiento, el desengaño, la capacidad de darse cuenta de que podemos estar equivocados, o podemos haber elegido mal, y tenemos que volver a esa situación de partida de tener la necesidad de decidir, ponernos en esa situación, ¿no? Volver a esa encrucijada. Que decidir algo no es una cosa de buen gusto, sino que es una cosa dura y difícil, ¿no? Dura y difícil. En tercer lugar, el modo de la crítica como delimitación, como arte de los límites, como el arte de justificar hasta aquí, desde aquí y hasta aquí, y no tolero nada más, porque fuera de eso es barbarie o lo que consideren oportuno. La cuestión de imaginar nuevos horizontes, la cuestión de sí, imaginar, inventar nuevas formas de relacionarnos, de pensar y de movernos en el mundo. La cuestión de la reivindicación, de apostar por algo bueno y tener la suficiente valentía como para defenderla en el espacio público, para tener tanto los argumentos como la actitud afectiva de facto y tener los afectos ligados a la valentía, que es algo pues, que como no pertenece a la razón, porque la valentía es un afecto, aunque bueno, es una virtud, es decir, hay que ser virtuosos, en resumen, ¿no? Para reivindicar uno tiene que ser valiente y para eso necesita una determinada actitud afectiva y hacerle frente y darlo todo y en definitiva trabajar por su propia virtud. Si es que uno quiere ser virtuoso, si quiere ser un gualtrapa, pues allá él. Bien, y en último lugar, la cuestión de la tergiversación, de la desviación y de la ironía del adversario. Hay que tener en cuenta que el adversario tiene el poder, tiene las armas, tiene la institución y digamos que la costumbre está del lado del poderoso. Entonces necesitamos herramientas para combatirlo, herramientas sutiles, herramientas astutas, como son la cuestión de la ironía, de la risa, de la sutilidad, de la crítica más fina, vamos a decir así.
de la cuestión del enmascaramiento de nuestras propias posiciones a través de herramientas racionales o lingüísticas, como en este caso la ironía, ¿no? Y la risa. Bien, entonces, para resumir, y ya finalizando este vídeo larguísimo, el que yo grabé, no sé si se me fue a 30 y tantos minutos, pero vamos, ya estamos cerca. Así que tampoco creo que haya tanta diferencia, porque al final tengo el esquema hecho, entonces es simplemente ir comentándolo. Se comentará de una manera un día, de otra manera otra, pero bueno. Aclaro todo esto, breve paréntesis, para hacerlo un poquito más largo de lo normal. Yo lo grabé, este vídeo, se supone, ya debía estar grabado y estar subido a mi canal, pero ni lo subí, ni lo tengo guardado. Por lo tanto, me he visto en la obligación moral o me he visto en la obligación de trabajar de nuevo otra vez sobre lo mismo. Cosa que no está mal porque, bueno, es un tema bello. Así que, bueno, participar de lo bello siempre es algo que llama a la repetición, ¿no? El placer siempre llama a la eternidad. Uno siempre quiere estar eternamente cercano al placer. Al contrario que el dolor. El dolor siempre pasa, ¿no? Que pase ya, ¿no? Que se vaya, ¿no? El placer no, lo bello no. Bien. Cerramos paréntesis. La modernidad es revolución, ¿no? Acción que vuelve sobre sí misma. Y también es contrarrevolución, también es reacción, también es reaccionar frente a cuestiones adversas a lo conquistado bueno, obviamente, lo mejor, lo que se considere mejor de acuerdo a los intereses prefijados de antemano, o que se hayan prefijado en consenso, o a los mejores intereses, o lo que sea. Bien, entonces la modernidad es progresista, pero también es conservadora. De hecho, en los estudios historiográficos de los llamados subalternos, se estudia mucho la cuestión de la contrarrevolución como un modo de plantar cara al poder capitalista, fundamentalmente, ¿no? De cómo a través de revueltas campesinas, pues se estaba luchando también para volver a un pasado a nivel sentimental, no a nivel fáctico, sino a nivel sentimental, de recuperar ciertas cosas que se habían perdido. Pues yo qué sé, cosas como el famoso contacto con la naturaleza, cosas así muy metafísicas, pero que bueno, eran ideas que se estaban jugando en aquel momento y que también servían de contraposición a las posiciones hegemónicas del poder más dañino, perjudicial, constrictor, etc. ¿Ven? Bien. La modernidad consiste en en una apertura, en un abrirse, pero también en un repliegue, en un volverse, en un cerrarse, en un combatir aquello que no nos gusta, ¿no? Bien. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué certidumbre de horizonte tenemos? ¿No? Estas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos casi constantemente si estamos dentro, si estamos sumergidos en el pensamiento crítico. Bien. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Esto para qué? Bien. ¿Cuál es el sentido, al final? Simplemente por... ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Y esta respuesta, pues, debería tener... ¿Cómo decirlo? La respuesta a esta pregunta debería tener una respuesta adecuada a lo que aspiramos. Es decir, que deberíamos tener como respuestas a ciertos ideales regulativos, como decía Kant, ideales regulativos que nos permitan avanzar hacia lo que se pretende, aunque sea utópico, aunque sea idealista, me da igual, pero bueno, uno tiene que tener ciertos principios y cuanto mejores, pues mejor, por muy antipragmático que suene. Bien, entonces, 4 notas acerca de todo esto para qué y cierro. Para la recuperación, la restauración o la renaturalización, es decir, la cuestión de la
recuperación de la convivencia fraternal y recíproca entre iguales, ¿vale? De que la condición humana ha de recuperarse sentimentalmente, en un sentido rusoniano. Es decir, que está perdida dentro de nosotros y la tenemos que recuperar a través del pensamiento, de la reflexión y del compañerismo entre humanos. En segundo lugar, la liberación o la emancipación, quitarnos de encima la tutela del otro, desembarazarnos de aquello que nos pesa, de aquello que nos hace retenernos en cosas que no hemos decidido nosotros, ¿no? Del poder, del dogma, etc. Consiste en desencorsetar la vida de sus sujeciones, ¿no? Al menos poder elegir nosotros aquello que nos sujeta y que nos convierte en sujetos ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que no se puede vivir sin sujeciones, porque al final eso es inevitable, pero lo que se debería favorecer o lo que se debería alentar es a que cada cual elija o que cada comunidad elija cuáles son sus propias sujeciones, ¿no? Cuáles son las leyes intrínsecas o explícitas que dirigen su vida. Y que estas leyes sean lo más transparentes posibles. Es decir, que estén a la vista de todos y que todos puedan conocerlas y ser conscientes y tener acceso a un acceso claro y distinto a cuáles son estas sujeciones, a cuáles son estas leyes que nos determinan a ser de una u otra manera. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera libertad. La libertad no consiste en vivir sin sujeciones, sino en elegir cuáles son las determinaciones que nos permiten ser. Tela. Bien, en tercer lugar, la idea de progreso, desde el punto de vista de la filosofía de la historia kantiana, pues podemos decir que la experiencia humana es inestable, es incierta, en ciertos aspectos es involutiva, pero desde ahí podemos imaginar una línea, un horizonte de sentido que nos permita guiarnos hacia una idea de justicia, de bien, de verdad o de belleza que dieran sentido a las acciones humanas, que dieran un sentido cabal, que dieran un sentido humano, no bestial, no de bestia, sino de humano. Bien. Y en último lugar, la prosperidad, ¿no? El enriquecimiento, el incremento de la potencia y del dinamismo, el crecimiento en el mundo de la experiencia humana. No hablo de una prosperidad económica, sino de un tipo de prosperidad, si se quiere, antropológica o cultural, ¿no? De una expansión de la capacidad de la experiencia humana, hasta sus límites, ¿no? Pero al menos que no esté encorsetada, que no esté cerrada, que no esté circunscrita, sin debate o sin cuestionamiento, ¿no? Es decir, vivir una vida mejor, una vida más próspera en todos los sentidos, también en el económico, aunque no solo, sobre todo no solo. Bien, y el crecimiento material y económico que guía el sentido de las sociedades del siglo XIX hasta el XXI. Y entonces aquí la pregunta sería cuáles son los límites de la restauración, de la liberación, de la prosperidad y del progreso, y si podemos llegar a esos límites, o si esos límites son la antesala de algo nuevo, de algo que está por venir, al modo como entendía Hegel el límite. Hegel entiende el límite como un paso, un salto, no es una frontera, no es un muro del cual no se puede traspasar, sino que es justamente aquello que permite el salto a otra cosa. Es decir, que el límite en Hegel es una articulación, justamente, eso es una articulación, ¿no? Se articulan, el límite es justamente ese punto medio de la articulación, que nos permite tener formas de vida pues más comunitarias, más habitables y más vivibles. Y hasta aquí lo que os quería comentar. Bueno, puedo citar algunos autores al respecto que reflejan todas estas ideas. Podemos hablar de Kant, podemos hablar de Diderot, podemos hablar de Melville, de Wollstonecraft, de Adam Smith, de Lavoisier, de Rousseau y de alguno más que me dejo por ahí, ¿no?
probablemente. A ver si puedo nombrar algo más. A Cavendish, al Barón d'Holbach, a Shaftesbury, a Buchner y a Schiller. Pues también, ¿por qué no? ¿No? Y nada, pues hasta aquí la cuestión de la modernidad. Es probable que sigamos trabajándolo más adelante porque es importante, pero bueno, lo haremos en otro vídeo, en otra ocasión. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.